La historia comienza con nuestro gran héroe luchando contra el temible rey demonio. Este intenta aplastarlo con un cráter gigantesco, pero el héroe, con una calma impresionante, simplemente recoge una piedra del suelo. La lanza con todas sus fuerzas y a pesar de la abismal diferencia de tamaño, su pequeña piedra empuja el cráter y hasta lo pulveriza. Le dice al rey demonio que es hora de poner fin a esta locura, así que se lanzan el uno contra el otro con sus habilidades definitivas, chocando con una fuerza tal que destruyen absolutamente todo en la zona. Ambos son llevados al límite de sus fuerzas, pero siguen luchando con ferocidad y terminan apuñalándose mutuamente, resultando en un empate técnico. Pero el héroe, exhausto, solo está aliviado de que todo haya terminado. Tiempo después vemos a un chico bastante peculiar llamado Blade, mientras entra en la prestigiosa Academia de Héroes. Está emocionado, pero emocionado de verdad, por vivir una vida normal, deseando hacer muchos amigos, así que saluda con entusiasmo a todos a su alrededor. Se acerca a un grupo de estudiantes presentándose con una sonrisa, pero ellos, con cierta extrañeza, piensan que es un poco raro. Conoce a Kasim y Clay, y también a las encantadoras chicas Claire y Jessica. Les explica que está allí única y exclusivamente para hacer amigos, así que Claire, un poco sorprendida, le pregunta si quiere ser su amigo. Blade acepta al instante, súper emocionado de haber hecho ya 4 amigos en un abrir y cerrar de ojos. En ese preciso momento aparece la estudiante número 1, la mismísima Ernest Fleming, preguntándose con autoridad qué demonios es todo ese alboroto. Le pregunta a Blade quién es porque jamás lo había visto por allí. Claire explica que es el nuevo estudiante transferido, pero a Ernest le parece sumamente extraño, porque la academia solo admite a aspirantes a héroes, y recalca que normalmente no permite admisiones tardías. Blade, con total desparpajo, dice que no tiene la menor intención de convertirse en héroe, que solo está allí para hacer algunos amigos. Y esto hace que Ernest cuestione seriamente su determinación. Entran en la oficina, donde Ernest se queda boquiabierta al ver al mismísimo Rey en lugar del director. Le da igual, ella se inclina respetuosamente ante él, pero Blade, con una despreocupación total, camina casualmente hacia adelante. Ella le pide al Rey que, por favor, perdone la inaudita grosería de Blade, y el Rey, con una sonrisa, la reconoce. Sabiendo que es la estudiante más destacada, les informa que él mismo actuará como el nuevo director, lo que provoca que Ernest, como buena fan, se emocione hasta las lágrimas. Pero él, con amabilidad, le pide que se retire, diciendo que desea hablar con Blade en privado. Ernest se enfada muchísimo, preguntándose cómo es posible que Blade sea tan amigable con el mismísimo Rey. Pero resulta que Blade es ni más ni menos que el gran héroe, y el Rey quiere ayudarlo a recuperar sus poderes. Blade solo quiere ser un tipo completamente normal, argumentando que el Rey demonio ya no está, así que ya no es necesario. Pero el Rey insiste con vehemencia en ayudarlo a restaurar sus poderes, recordándole que es el gran héroe. En el área de entrenamiento, Ernest se queda de piedra al ver a Blade y le dice que están en una clase avanzada, pero Blade, con su habitual calma, afirma que ya hizo los exámenes para la clase inferior y que le indicaron específicamente que se uniera a ellos. Ella lo acusa con un tono bastante agrio de usar métodos deshonestos para colarse en la clase avanzada, diciendo que ni siquiera debería estar en la academia por su determinación a medias, pero Blade, mirándola fijamente, le asegura que está completamente en serio con su objetivo de hacer amigos en la escuela. Blade va por ahí presentándose a diestro y siniestro a todo el mundo mientras Ernest le grita, exasperada, que la escuche de una vez. Él le dice que la está escuchando perfectamente, acariciándole la cabeza con total naturalidad, pero ella, furiosa, saca su espada advirtiéndole que no haga eso y termina, sin querer, dañando la pared. Una chica les informa que el instructor desea que se reúnan, justo cuando Blade le dice su nombre. La chica se presenta como Sophie y Blade se muestra encantado de conocerla, mientras Ernest, sin perder un segundo, llama al instructor, exigiendo que quiere poner a prueba la habilidad de Blade. El instructor le informa que tienen algo completamente diferente planeado para el día, pero ella lo intimida de tal manera que él termina, a regañadientes, aceptando su peculiar petición. Montan un maniquí con una armadura encantada, y Ernest, con aires de superioridad, afirma que todos los estudiantes avanzados pueden rebanarlo sin problemas. Ella quiere que Blade se pruebe a sí mismo ante la mirada de todos, recalcando que la clase avanzada está a 3 niveles de diferencia, que no es poca cosa. Así que Blade ajusta sus habilidades en consecuencia, usando una técnica para rodear su espada con un torbellino de viento mientras desata su temible habilidad Comedor de Dragones, que no solo destroza completamente el maniquí, sino que incluso pulveriza la pared. Su espada literalmente se desmorona en pedazos y Ernest, con la boca abierta, se pregunta quién demonios es él. Ve a todos en un estado lamentable, dándose cuenta de que los acaba de mandar a volar Blade a todos, se sienta tranquilamente pero él, con una cara de póker, llama a sus amigos sigue afirmando ser una persona completamente normal. Con una excusa barata, se niegan rotundamente a unírsele. Así que él se pregunta, mientras Blade engulle su comida como si no hubiera un mañana, ¿qué demonios se retracta de lo que había dicho sobre él? Ernest, pero él, con un tono de pez, ni siquiera puede recordar lo que dijo. Así que le dice que no se molesten absolutamente para ella. Le agradece sinceramente por haberlo ayudado y le dice que todos le tienen un pánico, la considera oficialmente su amiga. Esto la hace sonrojar visiblemente y dice que, bueno, no le importa en absoluto ser su amiga. Esa noche, Ernest no puede evitar pensar en Blade y se siente genuinamente feliz porque acaba de hacer su primer amigo de verdad, pero de repente su espada comienza a temblar de forma extraña. En un flashback vemos a una jovencísima Ernest, mientras se acerca, con curiosidad, a la temible espada demoníaca. Una voz gutural le ordena que se rinda a su poder, y ella, impulsivamente, toca la espada, lo que provoca que su cabello se vuelva de un rojo intenso. Desde ese momento ha estado escuchando voces en su cabeza, voces que le ordenan, sin cesar, que destruya absolutamente todo.
Tiene un intenso duelo con un chico llamado Leonard, quien la ataca con su lanza a toda velocidad, pero ella desvía el ataque con una facilidad pasmosa, enviándolo a volar por los aires. Es el turno de Sophie para enfrentarse a ella, y logra ir de tú a tú con Ernest, pero esta comienza a usar su habilidad de fuego, así que Sophie salta lejos, admitiendo con un suspiro la derrota. Ernest está a punto de enfrentarse a Blade, pero de repente siente una energía extraña y abrumadora, lo que la hace colapsar sin previo aviso. Blade la lleva rápidamente a la enfermería. Ernest recupera la conciencia, completamente incapaz de recordar lo que sucedió. Le informa que Ernest tiene una maldición, hizo algo verdaderamente horrible. Blade le asegura que solo se desmayó, y la doctora le aconseja encarecidamente que descanse mucho más. Pero ella se levanta rápidamente, con una impaciencia palpable, queriendo irse de inmediato. La doctora se opone rotundamente a esto, pero Blade se ofrece voluntariamente a cuidarla, así que la carga en brazos. Sin embargo, ella comienza a caminar por sí misma en cuanto ven a los otros estudiantes, y le advierte con seriedad que no les cuente absolutamente nada sobre su delicada condición. Blade, con su curiosidad habitual, navega por la base de datos de la academia, y así descubre la existencia de la temible espada demoníaca llamada Asmodeus. Inmediatamente se acerca a Ernest diciéndole, sin rodeos, Ernest revela que vio la espada que conoce el secreto de su espada, y que con la nos inocencia enteramos de que Asmodeus otorga un poder tremendo que la voluntad del demonio fluyera directamente hacia ella. Desde tiene entonces, una voluntad propia con toda su muy fuerza marcada, incluso incontrolable de destruir absolutamente todo. Blade sugiere que consiga que Asmodeus la reconozca como su legítima dueña, pero ella teme, con razón, que el demonio cobre vida y la consuma si falla. Pero Blade, con una confianza inquebrantable, le asegura que, si eso llega a suceder, él mismo se encargará de cortarlo en pedacitos. Así que, esa noche, ella implora a Asmodeus que forme un pacto con ella, mientras se preparan para la inminente batalla, con un demonio valentía, emerge del pilar de poner fuego, a prueba con la su clara fuerza, intención de destruir un absolutamente imponente todo, pilar pero de Blade, fuego con un la solo rodea golpe por lo elimina completo, sin esfuerzo. y Ernest Asmodeus, se siente en toda completamente su segura de gloria, que Blade aparece está allí para ante ella respaldarla, y saca su espada, cargando con determinación contra Asmodeus, justo cuando este rompe su sello, desatando un potente rayo de energía. Sus inmensos poderes chocan con una fuerza brutal, y el pilar de fuego desaparece de repente, dejando a Ernest como la clara victoriosa. Blade la atrapa justo cuando cae, y ambos están inmensamente felices de que ella haya logrado su cometido. Al día siguiente, Blade tiene un duelo con dos estudiantes, y los derrota para sorpresa de todos, sin siquiera levantar un solo dedo. Ernest le regaña, diciéndole que al menos saque su espada, que debería mostrar un mínimo de respeto por sus oponentes. Luego, le pide a Blade que, por favor, cuide de Sophie, y revela que Sophie siempre está sola, pero que, curiosamente, obedece cualquier comando que se le dé sin rechistar. Sophie no toma absolutamente ninguna acción espontánea por sí misma, pero desde que se presentó a Blade, Ernest cree firmemente que él será capaz de manejarla. Blade se acerca a Sophie, diciéndole que quiere ayudarla con su entrenamiento, pero Sophie revela con cierta timidez que a ella solo le enseñaron a usar sus puños. Blade quiere enseñarle a usar una espada, y ella, con entusiasmo, intenta empuñarla, pero para su frustración, ni siquiera puede cortar el maniquí. Él le enseña, con paciencia, cómo usar la espada como una extensión natural de su propio cuerpo, y lo demuestra cortando el maniquí con una facilidad asombrosa. Ella rápidamente le coge el truco, y con qué rapidez, preguntándose si algún día podrá vencer a la mismísima Ernest. Pero Blade le advierte que llegar a ese nivel no será para nada fácil. Ella quiere que Blade le enseñe la espada a un lado, y al día siguiente derribando a Blade con su habitual curiosidad, le pregunta sobre su vida y cómo le va en la escuela. Blade le cuenta que ha hecho algunos amigos, mencionando a Sophie como una de ellos. Más fuerte. El rey comenta que Sophie es sin duda muy fuerte, pero que aún está incompleta, pues fue creada con el ambicioso objetivo de superarlo a él mismo. Le cuenta a Blade sobre el enigmático proyecto del gran héroe artificial, donde una misteriosa organización tomó a un humano que mostró una aptitud excepcional y trató de manifestar artificialmente los poderes del gran héroe. Añade que clonaron a ese humano en múltiples ocasiones, con el fin de poder realizar innumerables y crueles experimentos. El rey revela que el verdadero y completo nombre de Sophie es Sophie Tia Femto, y que ella es de hecho el 12º clon de la humana original, llamada Sophie Tia. Fue tratada como un mero objeto mientras experimentaban cruelmente con ella, lo que, como era de esperar, enfada muchísimo a Blade, pero el rey le dice que no se preocupe en absoluto, porque él ya se encargó personalmente de poner fin a esa malvada organización. Blade se da cuenta, irónicamente, ni siquiera sabe lo que significa ser una persona normal, así que se acerca a la doctora preguntándole con toda seriedad qué es exactamente una vida normal, y ella le responde que tiene algo que ver, curiosamente, así que con la juventud. decide, Luego le pregunta a Leonard sobre el que significado quiere de la juventud, ayudarla y lo primero que le viene a la mente vida como normal es el amor. Se acerca a Jessica y Claire, preguntándoles con una inocencia pasmosa qué es lo que hace la gente cuando está enamorada. Y Claire, con una sonrisa, le dice que los amantes, pues, van a citas juntos. Blade visita a Ernest preguntándole directamente. Él sale corriendo a toda velocidad y ella le gritando explica que se va de cita, rubor, mientras lo que hacen los Ernest se amantes queda con la boca citas, abierta,
preguntándose que es demasiado pronto Blade, para que ellos dos veces. Más tarde vemos a los amigos del vestuario espiándolo descaradamente, pidiéndole a una Sophie que completamente no tiene ni la más mínima idea de una cita con él. Blade le dice que le deje absolutamente todo a Elsa mientras le da el horario preciso para cada cosa que harán durante su cita. Pero Sophie, con su lógica aplastante, señala que ya están atrasados, así que él entra en pánico total, preguntándose, desesperado, ¿qué demonios deberían hacer? Sophie, con pragmatismo, le dice que simplemente deben empezar a moverse, y punto. Y así disfrutan de su tiempo juntos mientras los amigos de Blade continúan espiándolos cada vez más intrigados. Llegan a una sala de juegos bebida tropical donde se ponen a rozándose de forma adorable mientras la beben. Ernest no puede soportar verlos, llamándolos con desprecio animales asquerosos. Así que sus amigos, para calmarla, le dan un parfait que ella encuentra absolutamente delicioso, pero mientras orgullo a toda prisa se dan cuenta con un sobresalto de que el dúo ya ha desaparecido. Blade revisa su meticuloso plan y se da cuenta con un escalofrío de que están terriblemente atrasados. Pero Sophie, con una sonrisa despreocupada, le dice que no se preocupe en absoluto porque pueden tomar Llegan a una antigua y legendaria fuente, escalan la pared con agilidad, con una sonrisa sincera, y saltan hacia el cielo, brincando. Le pregunta a Blade por qué está haciendo todo toda la ciudad para llegar rápidamente. Le dice que es simplemente porque son amigos. Sophie piensa que los amigos de verdad no deberían guardarse secretos entre sí, así que le confiesa que no es una humana ordinaria, porque es un sujeto de prueba incompleto, creado específicamente para ser un héroe artificial. Ella revela que posee poderes de gran héroe artificial y lo demuestra, para su asombro, doblando la barandilla como si fuera de plastilina. Dice que puede alterar las mismísimas leyes de la física, pero admite que aún no tiene un control completo y absoluto sobre ellos. También puede aumentar su peso corporal a voluntad, pero tiende a exagerar un poco, y puede incluso detener el tiempo por un lapso de 10 segundos. Sophie revela que es el modelo final del ambicioso proyecto Héroe Artificial, y aunque se la considera un rotundo éxito, todavía por supuesto tiene ciertas limitaciones. Blade, queriendo ser completamente justo con ella, le confiesa que él solía ser ni más ni menos que el gran héroe, lo cual, como era de esperar, es una enorme sorpresa para ella. Se disculpa sinceramente por todo lo que le sucedió, diciéndole que puede resentirlo si quiere, ser el gran héroe, el poder pero no tuvo absolutamente ninguna elección, porque le dijeron que solo él podía salvar a todos con sus increíbles poderes, los cuales se manifestaron, para su asombro, a la tierna edad de tan solo 3 años. Desde entonces luchó innumerables veces, arriesgando su propia vida por el bien de todos. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo salvar a cada una de las personas. Y esto, irónicamente, Blade, con el corazón encogido, a la gente a llorar amargamente, consideraban que era su deber abraza con fuerza, como gran héroe, que debe estar orgulloso porque salvó muchísimas vidas. Y ella, de hecho, Blade decide con renovada determinación que no dejará que su pasado como gran héroe lo moleste ni un ápice más, mientras ambos prometen mantener su identidad en el más absoluto secreto. Al día siguiente, los amigos cenan juntos, y Ernest le cuenta a Blade sobre la peculiar bestia mágica que el rey trajo a la escuela, cuando, de repente, el suelo comienza a temblar violentamente. Un enorme dragón aparece en la academia, causando un pánico generalizado entre los soldados, mientras Blade llega caminando con total despreocupación hacia el dragón y sosteniendo un plato. El dragón le ruge con furia, pero él salta al aire con agilidad, golpeándolo con su puño con una fuerza descomunal. El dragón es derribado de un solo golpe, y él, con la mayor naturalidad, le da comida. Todos se quedan boquiabiertos al ver que lo acaba de derrotar con sus propias manos desnudas, pero Blade, con su habitual modestia, afirma que es solo una persona completamente normal, diciendo que el dragón es tan, pero tan débil, que cualquiera podría derribarlo con un simple golpe. El dragón se transforma, ante la atónita mirada de todos, en una adorable niña que abraza fuertemente a Blade, llamándolo, con dulzura, papá. Blade, un poco confundido, dice que buscará a sus padres mientras empieza a buscar al dragón, pero Sophie le aclara que ella lo vio transformarse, y que la verdadera forma de la niña es, de hecho, el dragón, dejándolo completamente sorprendido. La niña, con una energía desbordante, quiere jugar con él mientras sigue llamándolo, sin cesar, papá. Y Blade, con una expresión de total desconcierto, se pregunta qué demonios debería hacer. Esa misma noche, Blade ayuda a la niña a tomar un baño, y así nos enteramos de que la llamó Q. Ernest entra al baño y se queda completamente sorprendida al verlo a él. Sí, a él, bañándose tranquilamente. Blade le pregunta si aprendió algo interesante, y ella le explica que las bestias mágicas, incluidos los poderosos dragones, siempre buscan la fuerza por encima de todo. Su carne puede perecer si es derrotado en combate, pero su alma, inmortal, permanecerá, y tomará la forma del ser más fuerte que lo haya vencido. Blade se pregunta, con curiosidad, si un dragón puede tomar forma humana si un humano lo derrota, preguntándole a ella si Q fue derrotada por un humano en su vida pasada. Ernest le pregunta, con una ceja levantada, si él fue quien llamó a la niña Q, y la niña, con una sonrisa, se revela diciendo que le encanta su nombre. Ernest se enfada muchísimo. Al día siguiente, Ernest mira fijamente a los Blade, 4 vientos, con una expresión le pisa la cara con furia antes de salir, dando un portazo. Revela que sí,
puede alimentarse sola, pero que prefiere ser alimentada por Blade porque, según ella quiere que Blade la comida sabe única y exclusivamente a ella. Claire, con buena intención, quiere alimentarla, pero Kao se niega rotundamente diciendo que no será amiga de los absolutamente inaceptable. Y esto, como era de esperar, sorprende muchísimo a sus amigos. Le preguntan con una mirada acusadora si las estaba mirando a ellas, pero él les dice, con total inocencia, que no tiene ni la más mínima idea de lo que están hablando. Todos, sin dudarlo, piensan que es culpable, caminando tranquilamente por el área de entrenamiento, así que la llama de las basuras, se une a él en la zona. En ese preciso momento, sus amigos se acercan a él, pidiéndole con entusiasmo que les enseñe, ya que acaban de unirse a la clase avanzada. Jessica quiere especializarse en espionaje, que, curiosamente, es la especialidad de Sophie, así que Blade le dice que entrene directamente con Sophie. Están a punto de comenzar su entrenamiento, pero Q, de repente, desaparece sin dejar rastro y Blade se pregunta con preocupación a dónde demonios se habrá metido. Vemos a Q caminando tranquilamente por los pasillos de la academia, y de pronto ve a un grupo de estudiantes entrenando con ahínco. Ellos la notan, preguntándole amablemente si quiere unirse a ellos, pero ella les dice, con un aire de superioridad, que no son rival para ella mientras comienza a huir a toda velocidad. Q choca accidentalmente con Blade y ella le dice con un puchero que se está muriendo de hambre, así que Blade, con amabilidad, la invita a comer algo delicioso. Mientras Q está profundamente dormida, Blade habla con Ernest, explicándole que los dragones son atormentados por sus padres después de nacer, por lo que reconocen al primer ser más fuerte que encuentran como su figura paterna. Blade piensa con tristeza que Q ha estado completamente sola desde que nació, así que estará verdaderamente desamparada si él deja de actuar como su figura paterna. Ernest se da cuenta de que él hablaba muy en serio cuando decidió hacerse cargo de ella y llama a Sophie, quien discretamente estaba escuchando toda su conversación. Ernest revela que se topó con ella mientras se dirigía a su habitación y que, de hecho, está bastante preocupada. Blade le asegura a Sophie que las cosas van perfectamente bien y regresan a sus respectivas habitaciones, pero Blade, con un escalofrío, se da cuenta de que Q no está allí. La encuentra sentada en el tejado, bajo la luz de la luna, donde ella revela que la presencia de la luna la calma profundamente. Q ve la luna grande como la figura paterna y la luna pequeña como el hijo, diciendo que solía mirarlas fijamente cuando estaba completamente sola en el desolado páramo. Blade le pregunta a Q si le gustaría hacer amigos, pero ella le responde con firmeza que los dragones son, sin duda, mucho mejores que los humanos, así que no quiere estar con ellos, recalcando que Blade es el único que necesita. Al día siguiente, Blade le pide al rey que, por favor, cuide de Q, pero a ella no le agrada en absoluto estar cerca del rey, así que sale disparada de la habitación. Blade comienza a buscar desesperadamente a Q y finalmente la ve en una habitación, jugando tiernamente con muñecas mientras finge que son los estudiantes de la academia. Ella enumera con una voz dulce los nombres de todos los estudiantes, con una frustración palpable que se golpea la cabeza contra la pared, pero Ernest lo detiene de inmediato, pidiéndole con seriedad que le explique qué demonios ha sucedido. Él le dice a Ernest que Q necesita amigos. Ernest le dice con sensatez que él no puede arreglar esto completamente solo, así que sugiere con astucia porque ella desprecia. Van al área de entrenamiento donde Blade pide un enorme favor a todos los presentes, diciéndoles que derroten a Q, pero los estudiantes, con un escalofrío, saben perfectamente que esta es una tarea sumamente difícil. Él les ruega con desesperación que hagan esto, y Ernest revela con una sonrisa decidida que ella misma luchará codo con codo junto a ellos. En ese preciso momento, sus compañeros de clase llegan, diciendo que también están muy preocupados por Q, así que solicitan a los estudiantes que se unan a la épica lucha contra ella. Los estudiantes, con una determinación renovada, aceptan su petición y Q desciende majestuosamente del cielo mientras todos los estudiantes se preparan con valentía para enfrentarla. Su sirviente se pregunta, el rey observa la escena desde la derrota si es derribado por un grupo tan grande de humanos. Una sonrisa, y el rey le explica con sabiduría que los dragones ven a los humanos de forma colectiva, así que para ellos todavía se considera una pelea completamente justa. Nos enteramos de que cuando los humanos capturaron a Q en el pasado, ella fue, en realidad, atrapada en una astuta trampa, por lo que no pudo luchar contra ellos. Pero Blade le dice con fuego abrasador que las cosas son muy diferentes ahora, saca su espada animándola a que vea lo increíblemente a todos que se preparen para la inminente batalla. Q ataca con su poderosa cola, causando que todos los estudiantes salgan se corriendo rápidamente en formación, pero Ernest le asesta un ataque ciego con precisión, y el rey desde su palco disfruta enormemente recuerden todo su entrenamiento, pero el rey con su ojo experto señala que sus ataques no serán ni de lejos suficientes para atravesar las duras escamas de un dragón. El rey piensa que eso no es suficiente, pero manda a volar a algunos de los estudiantes, que fue solo una distracción, y las cosas no cae de cabeza nada bien para ellos. El rey exclama que no es justo usar trampas, pero Blade afirma con total descaro que sí es justo, y ya que la trampa fue creada en medio de la pelea, y vemos que Leonard cavó el agujero con una rapidez impresionante mientras los otros estudiantes distraían a Q. Los estudiantes cargan con furia contra Q, y Ernest prepara otro ataque devastador, pero Asmodeus, la espada demoníaca, lucha y se resiste por el uso constante. Ella le dice con autoridad que no sea un cobarde, y ataca a Q de nuevo con todas sus fuerzas. Q comienza a volar, pero Ernest con un golpe certero la derriba de inmediato. Sophie usa su manipulación de gravedad, asestando un golpe decisivo, y Blade le dice a Ernest que acabe con esto. Asmodeus ya está harta, pero ella carga todo su poder, y los demás estudiantes se unen dándole toda su energía.
Ernest crea una llama enorme y asesta el golpe de gracia. Q vuelve a su forma humana y rompe a llorar, creyéndose débil, pero Blade le dice que no es debilidad, sino que los humanos son fuertes, así que debería hacerse amiga de ellos. Ella les pide a todos que sean amigos y todos aceptan con alegría. Unos días después los vemos almorzando juntos y las chicas se turnan para jugar con Q, la encuentran de lo más adorable. Blade nota a Ernest algo distinta y sus amigos empiezan a entrar en pánico. Intentan fingir que no pasa nada, pero Blade señala que Ernest ha echado unos kilitos de más. Ella se siente devastada al oír esto y sale corriendo, dándoles por terminados, pero Blade no sabe qué hizo mal. 3 días después, Blade está deprimido porque Ernest se ha encerrado en su habitación. Le preocupa que ya no sean amigos, así que quiere disculparse, pero sus amigos le dicen que ni siquiera sabe por qué Ernest está enfadada, así que solo la cabreará más. Deciden acompañarlo llamando a su puerta, pero ella no responde. Jessica fuerza la cerradura y entran. Ven a Ernest en el suelo y creen que está llorando, pero Q de repente corre hacia ella. Encienden las luces y vemos que Ernest en realidad se está atiborrando de dulces. Ella explica que desde la pelea contra Q le entró un hambre voraz y terminó volviéndose adicta a los postres. Blade le pregunta si todavía son amigos y Ernest dice que sí, pero que no quería que él la viera así. Blade se siente aliviado al oír esto y se prepara para irse, pero las chicas lo arrastran de vuelta insistiendo en que deben ayudar a Ernest. Él no sabe cómo consolarla, así que Jessica le dice a Leonard que le muestre cómo se hace. Leonard jura que le será devoto sin importar lo gorda que se ponga, pero Ernest simplemente le suelta un puñetazo que lo manda a volar. Blade lo intenta, diciéndole que sus amigos la apoyan, así que puede confiar en ellos, y Ernest decide darle una oportunidad. Los vemos salir a correr, pero a Ernest le cuesta muchísimo seguir el ritmo. La ayudan con otros ejercicios, y ella solo recibe un platito de nada para almorzar. Jessica le dice que necesita reducir sus calorías, pero Ernest solo quiere comer. Pasa tiempo sudando en la sauna, pero después de todo, cuando revisa su peso, no ha bajado ni 1 gramo. Al día siguiente, Ernest decide intentar algo más drástico. Usa el poder de su espada, ofreciendo su propia carne como fuente de poder y se cubre de llamas. Sus amigos llegan preguntándose qué está pasando y Blade les dice que crean en ella. Ella adquiere una nueva forma y Asmodeus le habla diciendo que ha logrado un cuerpo inmortal e inmune a ataques físicos, y él se pregunta contra quién luchan, pero Ernest le dice que lo hizo solo para quemar la grasa, y Asmodeus se queda atónito, pero señala que esta forma consume 1.000.000 de calorías por hora. Ernest se alegra de no tener que hacer ejercicio, pero llega a su límite, y le entra un hambre voraz de nuevo. Empieza a perder el control, cargando contra sus amigos para comérselos, pero Blade desata una enorme ráfaga de viento, superándola, y ella vuelve a la normalidad. Pero no mucho después ven que Ernest está gorda de nuevo, atiborrándose de dulces. Todos están decepcionados con ella, pero ella afirma que puede transformarse en demonio otra vez, así que no hay problema. En la enfermería, la doctora le dice a Blade que está haciendo grandes progresos, revelando que actualmente está al 30% de su condición. Blade le pregunta si ahora puede usar sus poderes, pero la doctora explica que morirá si usa el 30% de su fuerza total. Mientras Blade camina por la academia, se topa con Claire, quien le presenta a su amiga llamada María, y Blade la recuerda como una estudiante torpe que ni siquiera es capaz de lanzar bolas de fuego en la dirección correcta. María se une al grupo de Blade en la mesa del comedor y les pide que la maten si pierde el control de sí misma. Ella explica que lleva una poderosa bestia mágica dentro, mientras accidentalmente rompe su taza, diciendo que esto es lo que sucede cuando pierde el control de su fuerza. María afirma que era capaz de controlar su fuerza, pero ha tenido problemas últimamente. María tiene miedo de que la bestia destruya todo, sabiendo que necesita hacer algo, y todos aceptan ayudarla. La llevan al área de entrenamiento, que rodean con una barrera mágica, mientras Blade le dice a María que desate todo su poder. María no quiere hacer esto, pero Ernest afirma que Blade la ha salvado antes, así que María decide tener fe en él. Ella se quita un limitador de su brazo, rompiendo el suelo al caer, y revela que limita sus poderes a la mitad. Procede a quitarse los limitadores de sus otras extremidades, y les muestra su colgante, diciendo que restringe su poder a 1/10 parte. Pero antes de que pudiera quitárselo, la cadena se rompe, mientras un poderoso viento la rodea, transformándola en un demonio, y una marca aparece en su frente, mientras ella afirma ser el rey demonio. Blade sabe que esto no es cierto, pero la marca en su frente es idéntica a la que tenía el rey demonio.
Ernest usa todo su poder intentando atacar al demonio, pero es arrastrada por una ráfaga de viento, haciéndola estrellarse contra el suelo. Leonard carga contra el demonio con su lanza, pero con solo un movimiento de su dedo, ella envía a Leonard volando. Sophie logra agarrar al demonio, usando toda su energía para lanzar un hechizo de inmovilización, pero no es suficiente para retenerla. Q desata un poderoso aliento de fuego, pero el demonio simplemente lo absorbe y lo lanza de vuelta a Q, explotando al contacto y derrotándola al instante. Con todos sus amigos derrotados, Blade golpea al demonio, pero no hace nada, y ella se da cuenta de que Blade se está conteniendo, porque ni siquiera ha desenvainado su espada. Ella amenaza con matarlo si no lucha en serio, mientras lo arrastra con una ráfaga de viento. Blade desenvaina su espada, intentando defenderse, pero ella fácilmente para sus ataques. Ella se pregunta si eso es todo lo que puede hacer, mientras lo ataca con fuego. Blade lo bloquea con su espada, pero esta se rompe. Ernest le da a Asmodeus y él afirma que terminará la pelea con un solo movimiento, pero el demonio piensa que está siendo arrogante, diciéndole que se atreva. Un aura poderosa lo rodea, y él desata un ataque devastador. El demonio lo bloquea con su barrera, pero esta empieza a agrietarse, y pronto se da cuenta de que no es suficiente, preguntándose contra quién está luchando. Blade afirma que es solo un tipo normal, y rompe su barrera, permitiéndole derrotarla. Su habilidad causa una explosión masiva que incluso destruye la barrera mágica que rodea el área. Blade está feliz de que todos hayan sobrevivido, pero de repente se desploma. Se despierta en la enfermería, donde la doctora revela que estaba preocupada por él porque casi muere. Blade promete ser más cuidadoso y la doctora revela que sus amigos están bien, diciendo que incluso el demonio sobrevivió. Después de un tiempo, vemos al demonio caminando por la academia, y cuando ve a Blade, está a punto de llamarlo el gran héroe, pero Blade la detiene, confirmando su sospecha, mientras le dice que se detenga, preguntándole qué le pasó a María. El demonio le dice que María es una personalidad diferente, diciendo que nadie le ha dado un nombre, pero los otros estudiantes la están llamando Mel. El rey revela que él fue quien dio la bienvenida a María a la escuela, sabiendo sobre su identidad. Él explica que su madre fallecida era humana y el destino de su padre es desconocido, pero todos lo conocen como el Rey Demonio. El grupo de Blade observa a Mel mientras interactúa con los estudiantes, pero se preguntan si está bien dejarla así, pensando que es peligrosa. Ernest afirma que el rey decidió dejarla libre, y Mel revela que sus poderes están restringidos por el colgante, diciendo que acatará las reglas de la escuela como una estudiante ordinaria. Mel se va con los otros estudiantes mientras el grupo habla de María, preguntándose si podrán verla de nuevo. Esa noche Mao visita a Blade en su habitación, invitándolo a una cita. Ella lo agarra y vuelan juntos, mientras Mao revela que ganó autoconciencia hace 5 años, pero ahora se considera una dama. Mao lo lleva al tejado, donde revela que se quedó en la escuela por él, diciendo que se ha encariñado con él por sus poderes. Blade revela que ahora solo puede usar el 15% de su poder, y Mel dice que no vale la pena matarlo tal como está, pero no dejará la escuela hasta que lo mate en el futuro. Mel cree que le gusta Blade, pero no está segura de sus sentimientos, y revela que no puede quitarse el colgante, porque la conciencia de María no se lo permite. Ella revela que María fue despreciada por los humanos, así que se vio obligada a vivir escondida con su madre, quien creía en su padre, pero María no comparte su sentimiento. La muerte de su madre llenó la mente de María de dudas, sin saber sobre su padre y preguntándose si su padre fue la causa de todo su sufrimiento. La conciencia de Mao nació para ayudar a María a lidiar con este problema, así que ella piensa que María no regresará. Unos días después, la amiga de María, Elisa, revela que ha hecho su investigación, diciendo que el colgante no es un objeto de sellado, sino un dispositivo de grabación. Elisa especula que podría contener un mensaje de los padres de María, pensando que podría traer de vuelta a María. Mao le permite activar el colgante, y Elisa le dice que lo abra, y cuando lo hace, provoca que aparezca un holograma del Rey Demonio. Escuchan al Rey Demonio diciéndole a la madre de María que lo perdone por dejarla, pues debía luchar y no quería involucrarla. El Rey Demonio le dijo que llamara a su hija María, y le dijo que le dijera a María que él ya estaba muerto, pero afirma que los amará incluso después de su muerte. Ma empieza a llorar mientras revela que la conciencia de María está a punto de tomar el control. Todos llaman el nombre de María, y su conciencia regresa al cuerpo mientras ella continúa llorando. Más tarde vemos a Blade teniendo un duelo con María, quien permite que Mal tome el control de su cuerpo. Mientras luchan, aprendemos que María quiere que Mal coexista con ella, así que aunque la conciencia de María es dominante en su cuerpo, ella todavía permite que Mal tome el control.
Blade camina por el pueblo con sus amigos y ven una carreta atascada debajo del puente. Se dan cuenta de que la carreta está siendo tirada por una centauro, a quien Blade reconoce como Deonei. Ella está a punto de llamar a Blade el gran héroe, pero Blade la detiene, diciéndole que su identidad como gran héroe es un secreto. Deonei explica que conoce a Blade desde hace mucho tiempo y Blade le pregunta qué planea hacer con la carreta. Q se ofrece a encargarse de ello y se dirigen al rey, quien resulta ser el dueño de la carreta. El rey informa a Dion que va a enseñar en la academia, diciendo que está más que calificada para actuar como su instructora, mientras ella espera con ansias enseñar a Blade. En la academia, Dion demuestra sus habilidades en enormes bloques de hierro divino que se consideran indestructibles. Carga contra un bloque con su lanza, abriendo un agujero en él mientras pasa, y los estudiantes quedan impresionados por su habilidad. Dion procede a destruir los otros bloques, mientras Sophie nota que el calor generado por sus ataques está haciendo que el hierro divino se derrita. Dion los destruye fácilmente todos, diciendo que ya ha entrado en calor, así que está lista para comenzar la clase. Deone se presenta a todos, revelando que es conocida como la Lanza Demonio, y Ernest reconoce su alias, preguntándole si es la comandante del cuerpo de caballería. La clase se sorprende al saber que alguien tan exitoso va a ser su maestro, pero Dion les dice que ella no es nada comparada con el gran héroe. Mientras se bañan, sus amigos empiezan a preguntarle a Dione sobre su relación con Blade, queriendo saber cómo era Blade en el pasado. Jessica empieza a darle palmaditas en la espalda, y esto hace que Dione se sienta bien, haciendo que haga ruidos extraños. Blade oye el ruido, así que entra al baño de mujeres y esto molesta a Ernest, pero Jessica le dice que no se preocupe, porque Blade es mentalmente similar a un niño de 5 años. Dione revela que Blade tenía 5 años cuando lo conoció, diciendo que solía ser tan feroz como un animal salvaje. Les dice que Blade intentó comérsela en el pasado, cuando ella era mucho más débil. Después de eso, ella entrenó para volverse más fuerte, permitiéndole unir fuerzas con el gran héroe. Dione revela que el gran héroe solía cabalgar sobre su espalda, pero no la dejó unirse durante su lucha contra el rey demonio, y ella piensa que es porque no era lo suficientemente fuerte en ese momento. Varios días después vemos a Ernest caminando por el pueblo cuando aparece un pájaro masivo conocido como Simurgh. Ernest se pregunta qué hace allí, pero no está preocupada, porque no hay registro de Simurghs atacando a humanos. Pero en ese momento, el Simurgh desciende hacia ellos, destruyendo una carreta cercana. Ernest piensa en luchar contra él, pero el Simurgh la mira fijamente, haciéndola dudar, mientras Blade le dice que mantenga su espíritu de lucha a raya. Así que Ernest levanta las manos y los pájaros empiezan a volar, mientras se da cuenta de que hay 2 Simurghs. Se preguntan por qué la carreta fue atacada, pensando que el rey debe tener algo que ver. Así que Ernest corre hacia el rey, pidiéndole que explique qué está pasando, mientras Blade le informa sobre la situación. El rey revela que la carreta traída por Dione contenía un huevo de Simurgh, así que Ernest se molesta porque sus acciones enfurecieron a los padres. Pero el rey explica que los padres eligieron una mala ubicación para un nido, porque necesita estar a mayor altura, donde pueda bañarse en la luz del sol poniente para eclosionar. Les dice que el huevo no habría eclosionado si se hubiera dejado solo, así que decidió intervenir, diciéndoles que el huevo va a eclosionar mañana y ordenándoles que lo protejan. Al día siguiente, Blade informa a los estudiantes que necesitan ganar tiempo hasta el atardecer, diciendo que los padres están en un estado de frenesí, así que podrían destruir el huevo si lo encuentran. Les cuenta a los estudiantes sobre su plan para esconder el huevo y levantarlo a la cima de la torre usando un ascensor, para que el huevo sea colocado bajo la condición perfecta para que eclosione. Los Simurghs están destruyendo las carretas en la capital, pero los estudiantes han evacuado a los civiles y ahora están luchando contra un Simurgh. Logran sujetarlo con cables hechos de hierro divino, pero el pájaro logra liberarse, arrancando edificios enteros y volando con ellos. Sin embargo, Blade está feliz porque eso ganó algo de tiempo para que el huevo eclosionara. Mientras Claire trata a los heridos, aparece el otro Simurgh, así que Q lo ataca con una ráfaga de fuego, pero no hace nada y pasa corriendo junto a ella. María permite que Ma tome el control, atacando con relámpagos, pero no es suficiente para derrotar al pájaro, así que Ernest consume toda su energía para usar la llama de Asmodeus, causando un daño considerable. Con su energía agotada, se estrella contra un edificio, pero casualmente encuentra a Pudín, así que se los come para recuperar su fuerza. Cuando el sol está a punto de ponerse, levantan el huevo usando un ascensor, pero este falla, haciendo que se detenga, mientras un Simurgh se dirige hacia ellos. Blade empieza a escalar la torre para llegar al huevo, pero está luchando porque solo puede usar el 15% de su fuerza, así que Dione lo ayuda, permitiéndole cabalgar sobre su espalda.
Ella le recuerda a Blade que ya no está solo, y él le dice que ahora tiene muchos amigos, considerando a Dion como una de ellos. Llegan al huevo, pero a Blade le cuesta levantarlo, así que Dion tiene una idea, diciéndole que lo sujete fuerte mientras ella lo levanta y lo empuja a la cima de la torre. El rey les da la bienvenida a la meta, pero un Simurgh se acerca a ellos y el rey afirma que es su momento de brillar. Le dice al Simurgh que su nombre es Gilgamesh Soulmaker, diciendo que está a punto de devolverle el favor con su vida, mientras su asistente explica que un Simurgh una vez le salvó la vida y él está haciendo esto para pagar su deuda. Sin embargo, el Simurgh parece estar enojado y golpea al rey haciendo que rebote en el huevo. El huevo es empujado a un lado, así que Blade lucha por salvarlo. En ese momento, Sofía aparece de repente y usa sus poderes para detener el tiempo durante 5 segundos, dándole a Blade el tiempo para usar su habilidad Devorador de Dragones, que invoca dragones de viento para derrotar al Simurgh. Sylvie y Blade están ahora agotados mientras el huevo eclosiona, revelando Simurghs gemelos. Los bebés miran fijamente a Blade, reconociéndolo como su padre, y Blade se pregunta qué se supone que debe hacer con ellos. Muchos días después, Blade y Ernest intentan volar en los Simurghs. Ernest entra en pánico debido a sus movimientos erráticos, y vemos a los padres viviendo en paz con todos. Q vuela con ellos mientras Blade revela lo feliz que está sabiendo que ha hecho más amigos. En un día oscuro y sombrío, vemos a Blade mientras camina por el pasillo de la academia con una espada ensangrentada. Los otros estudiantes lo confrontan, pero él los derriba a todos en un instante. Llega a Sophie, y ella revela que siempre se había preguntado qué pasaría si ella fuera con todo contra él. Ella usa su poder para congelar el tiempo, lanzando múltiples ataques simultáneos, pero cuando el tiempo se reanuda, Blade no se ve afectado. Él la agarra por el cuello, revelando que se protegió haciendo su cuerpo tan duro como el adamantium. Él clava su espada en su pecho y ella cae al suelo, pero Blade de repente llama al rey, diciendo que quiere salir de la ilusión. El rey aparece en una pantalla, diciendo que no es una ilusión, y revela que Blade está en una realidad virtual, diciendo que fue creada por la rama de la magia llamada ciencia. Él dice que en este mundo pueden luchar con todo sin herir a nadie, así que es el lugar perfecto para entrenar. Blade piensa que es demasiado realista y le preocupa que la gente pueda confundirse si están en el mundo virtual y atacar a la gente en el mundo real. El rey ajusta la configuración y transforma el mundo en un país de dulces, diciéndole a Blade que es una lucha a muerte y el ganador puede usar la realidad virtual como quiera. Vemos a Leonard cargando con su lanza, pero Ernest lo elimina. Parece que está aprovechando al máximo el mundo virtual, ya que deja que sus impulsos la controlen. Mientras Blade camina, ve a Clay luchando contra Jessica y a Kasim luchando contra Claire. Jessica es empujada hacia atrás y los chicos les dicen que se rindan porque nunca han perdido contra ellas en una pelea, pero las chicas se niegan a rendirse y Jessica logra eliminar a Kasim mientras Claire golpea a Clay con su maza. Ernest se acerca a ellos y parece que va tras Blade, carga contra él como una psicópata, pero Blade ataca rápidamente, arrasando con todo. Blade se despierta y el rey anuncia que él fue el último hombre en pie. Claire y Jessica notan que ni siquiera pudieron ver su ataque, y Ernest llora mientras reflexiona sobre su comportamiento desquiciado, pero el rey se ríe, llamándola entretenida. Ernest no está impresionada y Blade empieza a usar la máquina de realidad virtual. El rey lo ve añadiendo los monstruos más fuertes al mundo, y piensa que sería difícil incluso para el héroe gris, pero Blade termina conectando al rey en su lugar. El rey está aterrorizado mientras se enfrenta a todo tipo de monstruos, y Blade le dice al asistente del rey que lo siga reviviendo si muere. Blade disfruta de su almuerzo y vemos que Clay y Kasim están deprimidos. Ernest se pregunta qué está pasando y Blade le dice cómo fueron golpeados por las chicas, diciendo que probablemente se confiaron con sus habilidades y descuidaron su entrenamiento. Después del almuerzo, Blade ve un folleto de unas nuevas aguas termales y encuentran a Dionai cavando afuera. Ella les da la bienvenida y todos se dan un relajante baño juntos. Blade nota que Ernest no está, y Jessica cree que tiene algo contra las termales, pero Ernest aparece detrás de una roca, revelando que no es fanática del baño mixto. Vemos que Clay y Kasim siguen deprimidos, y las chicas intentan decirles que solo tuvieron suerte, pero Ernest se da cuenta de que solo están echando más sal en la herida. Claire se disculpa por ganar, pero esto destruye sus egos y se van corriendo entre lágrimas. Por la noche, Blade los visita a los dos, pero ellos creen que él no entendería, ya que nunca ha perdido. Le revelan que están enamorados de las dos chicas, y esa es la razón por la que se sienten tan mal por haber perdido. Q irrumpe de repente, diciendo que todo lo que necesitan es hacerse más fuertes, porque a las chicas les gustan los chicos fuertes, y les dice que Blade puede entrenarlos.
Mientras tanto, las chicas tienen una noche de chicas, y Jessica se pregunta qué deberían hacer con Cassim y Clay. Claire sugiere perder una pelea contra ellos, pero las demás creen que eso solo empeoraría las cosas. Q aparece de repente, diciendo que a los chicos les gustan las mujeres fuertes, y les dice que deberían hacerse aún más fuertes, pero parece que las chicas no están realmente interesadas en ellos de esa manera. Cassim y Clay se someten al entrenamiento de Blade, y él los hace hacer todo tipo de ejercicios locos. Llega la siguiente clase de realidad virtual, y los chicos piensan en confesarse a las chicas si ganan. Se preparan para su revancha, y Blade les dice que empiecen. Mientras comienzan a luchar, las chicas se abalanzan sobre ellos, pero vemos que los chicos han aprendido a usar su energía espiritual y las hacen retroceder. Blade dice que les ayudó a reconocerla, pero parece que las chicas también pueden usarla, después de aprender de Ernest. Claire noquea a Cassim con su masa, mientras Jessica congela a Clay y lo remata con un rayo. Después de la pelea, los chicos les agradecen por no ir con calma y juran hacerse aún más fuertes. Cassim pregunta por los ojos y los ataques de rayo de Jessica, y ella revela que los aprendió gracias a Sophie y María. Clay cree que los atacaron en grupo, pero Ernest da un paso al frente, diciendo que habían entrenado con Blade. Luego les pregunta por qué necesitan ser más fuertes que la persona que les gusta, diciendo que es un requisito ridículo, porque ella sabe que nunca será más fuerte que Blade. Las chicas descubren un robot y se preguntan qué hace allí cuando de repente se activa, mostrando una imagen de Blade. Vemos a Blade meditando cuando Q se abalanza sobre él, pero su aura la repele. Q se pregunta qué está haciendo, y Blade le dice que estaba acumulando su poder para poder usar más del 15% a la vez. En ese momento, las chicas llegan con el robot, diciéndole que lo han estado buscando, pero él de repente saca su espada, destruyéndolo instantáneamente con su habilidad Devorador de Dragones. Su espada se rompe mientras comenta que su meditación funcionó, porque no está agotado después de usar la habilidad. Ernest le pregunta por qué destruyó el robot, así que Blade le dice que necesitan destruirlo, llamándolo un guardián. Mientras hablan, el robot escanea el cuerpo de Ernest y realiza una actualización del sistema. Al día siguiente, el robot regresa, pero ha tomado la forma de una chica, revelando que diseñó la forma para despertar los instintos protectores de Blade. Blade le pregunta quién es, pero ella se prepara para atacarlo, así que él golpea primero, enviándola a estrellarse contra la pared. Ernest lo golpea por atacar a una chica, preguntándose qué está pensando, pero Blade le dice que no se preocupe. Después de un tiempo, la chica se recupera y Blade quiere destruirla de inmediato, pero Ernest lo detiene, diciendo que la chica no es peligrosa. Sin embargo, Blade no está convencido, sabiendo lo peligrosos que pueden ser los guardianes. La chica revela que recibió la orden de destruirlo, y actualmente lo está observando para recopilar más datos. Claire le pregunta si quiere unirse a su clase, llamándola Iona, porque ve el nombre en su pecho, pero la chica revela que se lee como 10NA y que en realidad es un número de identificación, pero Claire insiste en llamarla Iona. ¡Qué cabezota! Iona no está interesada en unirse a su clase, pero Claire le dice que la ayudarán a idear un plan para derrotar a Blade, y Iona acepta trabajar con ella. Discuten cómo derrotar a Blade, mientras Claire le pregunta a Iona por qué lo persigue. Nos enteramos de que Blade entró en el área que ella custodiaba, que era la biblioteca real donde aprendió sobre Asmodeus. Ayana revela que Blade la destruyó varias veces, pero Blade le dice que ella siempre lo atacó primero, así que no tuvo más remedio que defenderse. Las chicas condenan el comportamiento de Blade, así que él comienza a alejarse. Sylphie lo sigue y Blade le dice que solo irrumpió en la biblioteca debido a sus deberes como el gran héroe. Nos enteramos de que los guardianes guardan sus almas en un lugar separado para no morir si sus cuerpos son destruidos. Elisa cree que Iona no puede ganar, porque Blade sabe que ella no morirá si la ataca, así que Liza idea un plan. Elisa explica que si instalan el alma de Iona en su cuerpo, Blade dudará en atacarla porque ya no es indestructible. En la arena, Blade y Ayana están a punto de luchar, pero ella le dice que ya no está conectada a su computadora madre, así que morirá si es destruida. Ella procede a darle una paliza, lanzándolo por los aires y preguntándole qué le pasa. Blade está a punto de usar su habilidad Devorador de Dragones, pero duda, sabiendo que ella morirá si la usa, así que usa la habilidad con sus propias manos, pero no tiene ningún efecto en ella, y ella procede a golpearlo, derribándolo y asestando un golpe que destroza el área a su alrededor. Blade admite la derrota y todos celebran la victoria de Iona. Después de un tiempo, Iona explica que ha estado intentando reconectarse con la computadora madre, pero esta no acepta su conexión, viéndola como una unidad defectuosa, y no se siente segura porque no tiene supervisor. Ella quiere que Blade sea su maestro, diciendo que el contador seguirá avanzando si él se niega.
Ayana revela que va a autodestruirse, haciendo que todos entren en pánico, ya que nos enteramos de que explotará en unos días, así que Blade le dice que él puede ser su maestro. Yona se convierte en la sirvienta de Blade, diciendo que obedecerá sus órdenes, pero Sophie se molesta, porque Yona le está robando sus rasgos de carácter, así que comienzan a competir por la atención de Blade. Tienen un concurso para determinar quién podrá servir mejor a Blade, y esa noche observan a Blade mientras duerme. Ayana revela que siempre estuvo sola y que Blade fue la única persona que vino a visitarla. Sophie también estaba sola cuando estaba en el laboratorio, diciendo que solo pudo permanecer conectada con el mundo gracias a Blade. Se dan cuenta de que no son tan diferentes, así que empiezan a llevarse bien, haciendo feliz a Blade. Al día siguiente, Blade le pide a Yona que le muestre el contador, y nos enteramos de que se autodestruirá en unas pocas horas. Ella revela que servir a Blade solo ralentizó el contador, y Eliza especula que debe ser porque Blade es humano. Ayana les dice que quiere pasar sus últimos momentos con ellos, así que le organizan una fiesta, mientras Sophie le dice que disfrute el momento, porque todos están tratando de hacer realidad su deseo, llamándola amiga. Disfrutan de su tiempo juntos y después de la fiesta, Ernest comienza a buscar a Blade, pero no lo encuentra por ningún lado. El tiempo de Yona está a punto de agotarse, así que se aleja de los demás y los protege con una barrera. Yona les agradece por ayudarla a disfrutar sus últimos momentos, diciendo que ahora entiende a los humanos. Le dice a Ernest que tiene miedo porque no quiere que su vida termine, pidiéndoles que no la olviden. Se despide de ellos, pero para su sorpresa, Yona no se autodestruye. Así que empiezan a preguntarse qué está pasando. En ese momento, Blade sale del suelo y Ernest le pregunta por qué no asistió a la fiesta. Blade revela que fue a la computadora madre y le rogó que dejara vivir a Yona. Sus acciones hicieron que la conexión de Yona con la computadora madre se restaurara, por lo que ya no se autodestruirá, así que todos celebran. La academia tiene una batalla real, donde cada estudiante usa sus poderes para competir, pero Blade barre el suelo con todos. Leonard sigue en pie, así que todos lo animan, diciéndole que derrote a Blade. Él quiere ganar por Ernest, pero ella cree que está perdido, sabiendo lo débil que es. Leonard carga contra Blade, quien lo derrota fácilmente, mientras los demás se alejan, viéndolo como un inútil. Esa noche, Leonard piensa en lo poderoso que es Blade, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad, pero cree que a Ernest nunca le gustará si no derrota a Blade. Al día siguiente se encuentra con María, quien sabe que él quiere ganar contra Blade, así que le dice que lo apoya. Leonard le agradece, diciendo que ganará a toda costa porque quiere que Ernest lo reconozca. En ese momento, Eliza se une a ellos, sabiendo que nunca podrán ganar contra Blade, así que se ofrece a ayudarlos, diciendo que ideará un plan para ellos. Leonard reúne a los amigos de Blade, preguntándoles si tienen alguna sugerencia sobre cómo pueden derrotarlo, así que Jessica sugiere atacarlo mientras duerme. Ernest lo llama una táctica cobarde, pero Eliza le recuerda que Blade es demasiado poderoso, así que no es una pelea justa. Eliza explica que necesitan derrotar a Blade por cualquier medio necesario, pero Ernest dice que quiere luchar contra él de frente, usando cualquier arma que le dé ventaja. Concluyen la reunión y Ernest lucha contra Blade usando la lanza de Leonard, pero él la derrota fácilmente, rompiendo la lanza. Jessica dice que es hora de probar su método, así que se cuela en la habitación de Blade mientras él duerme, pero Yona la ve y la lanza lejos. Jessica se pregunta por qué Ayana la atacó, porque se supone que son aliadas, pero Ayana le dice que fue una función automática. Los demás intentan enfrentarse a él, pero ninguno tiene ninguna oportunidad, porque Blade es demasiado fuerte. Ernest incluso intenta ganar en el juego de piedra, papel o tijera, pero sigue perdiendo y termina rompiéndose la muñeca. Tienen otra reunión, donde Ernest les dice a todos que quiere derrotar a Blade y obligarlo a admitir la derrota. Recuerdan cómo Yona ganó contra él cuando usó su propia vida como rehén, así que piensan que deberían usar rehenes para lograr su objetivo. Leonard parece estar en contra de este plan, pero Ernest le dice que pueden ganar, y todos deciden seguir adelante con él. En el aula, Blade le pregunta a Ernest sobre Leonard y los demás. Ella intenta hacerse la tonta y Jessica le dice que solo están haciendo un recado. Claire le dice que no se preocupe por ellos, mientras 3 hombres enmascarados entran en la habitación, diciendo que la sala está bajo su control. Ernest los llama terroristas, pero a Blade no le molesta en absoluto. Los terroristas toman al doctor como rehén, ordenando a los estudiantes que salgan de la habitación. Blade está a punto de irse, pero Ernest lo detiene, diciéndole que el doctor está siendo retenido como rehén. El doctor parece feliz por esto, sabiendo que Blade está a punto de salvarla, y las chicas se ofrecen como rehenes queriendo que Blade las salve. Comienzan a discutir entre ellas mientras el doctor se aleja, dejándolas tomar su lugar.
Ernest ha sido elegida como rehén, pero Blade ni siquiera sabe que es un rehén, así que le pide a Q que se lo explique, pero Q le dice que un rehén es comida, y esto solo lo confunde más. Su calma exaspera a Ernest, y ella le dice que la salve, mientras las chicas le dicen que todas han sido atadas, así que necesitan ser salvadas. Pero Blade sigue intentando entender qué está pasando, pensando que los terroristas van a guardarlas como comida. Los terroristas le dicen a Blade que se rinda, pero Blade sabe que son sus amigos porque reconoció su comportamiento. Se quitan las máscaras y todos se inclinan ante él, mientras Blade les pregunta qué planean hacer con las chicas. Kasim le dice que van a ser guardadas como comida, diciendo que las chicas ahora le pertenecen, pero Claire lo golpea. Leonard le dice a Blade que se rinda, sabiendo que es débil contra los rehenes, pero él le dice a Leonard que su plan no funcionará. Él toma a Ernest como rehén, mientras Clay le pregunta a Blade si se va a rendir, pero Blade balancea casualmente su espada, y los chicos son desarmados y despojados de sus ropas. Todos atacan a Blade con todo lo que tienen, pero él los barre, preguntándose qué están haciendo. María admite que los chicos solo estaban fingiendo ser terroristas, así que Blade piensa que estaban jugando a un juego de fantasía, preguntándoles si volverán mañana, pero parece que ya han tenido suficiente. En la cafetería, Blade ve a un grupo de estudiantes celebrando un cumpleaños, y nos enteramos de que él ni siquiera sabe que es un cumpleaños. Dionai revela que no saben la edad exacta de Blade, diciendo que lo encontraron hace 16 años, cuando tenía alrededor de 1 año. María pregunta por la fecha en que lo encontraron, así que Diona le dice que será dentro de aproximadamente 1 mes. Nos enteramos de que Blade sostenía una espada cuando lo encontraron, y así fue como obtuvo su nombre. Ernest piensa en algo para regalarle a Blade por su cumpleaños, y en ese momento el rey se une a ellos de repente, diciendo que un curry de cerdo sería un buen regalo. Jessica le dice que Blade puede conseguir esa comida en la cafetería, pero Gilgamesh sugiere preparar un curry tonkotsu especial. Los estudiantes se reúnen en una cámara subterránea, donde Gilgamesh revela que están a punto de someterse a un entrenamiento comiendo comida deliciosa, mostrándoles una jungla. Todos se preguntan cómo un lugar así podría caber debajo del castillo, pensando que podría haber magia involucrada. La puerta detrás de ellos se cierra, mientras Gilgamesh explica que no se abrirá hasta que terminen su misión. Su asistente les dice a los estudiantes que sobrevivan hasta que consuman 11.000 millones de calorías, y DNA revela que hay muchos ingredientes a su alrededor, pero las criaturas en el área son violentas. Los estudiantes montan un campamento, mientras Jessica atrae a un monstruo a un área abierta, pero la criatura nota a Claire y la persigue a ella en su lugar. María permite que Ma tome el control, y ella usa un hechizo para derrotar al monstruo, permitiéndoles capturarlo. Llevan los restos del monstruo al campamento, donde comienzan a cocinarlo y vemos a todos haciendo su parte, asegurándose de que el campamento esté bien protegido. Blade se está bañando cuando Ernest se une a él de repente. Ella nota la cicatriz en su pecho, así que se pregunta cómo era él de niño. Blade revela que siempre estuvo luchando por su vida, sabiendo que no sobreviviría si no se hacía más fuerte. Ernest le toca el pecho y empieza a acercarse, pero Claire de repente carga hacia ella diciéndole que no vaya más lejos, y Ernest se avergüenza al saber que la estaban observando. El campamento finalmente se convierte en un pueblo, a medida que los estudiantes se acercan a su objetivo, pero Gilgamesh cree que la tarea es demasiado fácil para ellos, así que se le ocurre un nuevo desafío, ordenando a los estudiantes que reúnan los ingredientes que ha enumerado. Entran en una cueva, donde se encuentran con un monstruo de col. Ernest está a punto de quemarlo, pero Sophie la detiene, diciéndole que lo necesitan crudo. Todos se unen contra el monstruo y logran capturarlo. Los estudiantes van a un campo de maíz para encontrar el siguiente ingrediente, y se encuentran con un maíz boxeador. Blade está a punto de luchar contra él, pero Sylphie le dice que no sabrá bien si no usa sus puños. Blade tiene un combate de boxeo con el monstruo, logrando ganar, y el grupo lo captura. Ven una zanahoria en el suelo y Blade está a punto de sacarla, pero Ernest lo detiene, ya que la zanahoria emite un sonido penetrante. Ernest revela que su grito es una maldición letal, pero Ayana da un paso al frente, diciéndole a Blade que las maldiciones no le afectan, ya que ella es solo un robot. Saca las zanahorias y los demás se tapan los oídos mientras el sonido destruye todo ser vivo en el área. Ayana logra completar la tarea y Gilgamesh los felicita por su progreso, diciéndoles que es hora de reunir el ingrediente final. Van al árbol gigante mientras cazan a la criatura conocida como el Rey Bestia. El suelo tiembla mientras el Rey Bestia hace su entrada. Los estudiantes están listos para enfrentarlo, pero Blade ve algo detrás de él, mientras una criatura masiva elimina al monstruo, soltando un poderoso rugido. Gilgamesh lo reconoce como un Behemoth y sabe que sabe aún mejor que el Rey Bestia. Los estudiantes atacan con todo lo que tienen, pero el Behemoth los despacha rápidamente.
Sophie y Yona atacan a la criatura, con todas las chicas siguiéndolas, creando una explosión masiva, pero aún no tiene ningún efecto en el Behemoth. La criatura dispara un rayo de energía, pero Leonard protege a todos con una barrera. Ernest permite que Blade tome prestado a Asmodeus, ya que él dice que solo hay una técnica que puede derribarlo, pero más sabe que no podrá hacerlo ya que solo puede usar el 15% de sus poderes. Blade le dice que necesita el 30% de sus poderes para usarlo, así que le pide prestado algo de su poder, tomándole la mano, pero Mal le dice que conoce una forma más rápida de hacerlo, así que lo besa y le transfiere la energía. Sophie inmoviliza al Behemoth, mientras Yona dispara su cañón, pero no es suficiente para detener a la criatura, así que los estudiantes lo distraen, mientras Blade y Mal levantan a Asmodeus diciéndoles a todos que se aparten. Un torbellino los rodea, mientras Asmodeus se transforma en una espada gigante, conocida como la Hoja del Demonio Sagrado. La usan para golpear al Behemoth, partiéndolo por la mitad, mientras Mal recuerda la técnica como la misma que Blade usó para derrotarla. Pero Blade ahora está exhausto y le agradece a Mal por ayudarlo a usar la habilidad antes de desmayarse. Regresan a la academia, donde el doctor le dice a Blade que ahora puede usar el 18% de sus poderes, porque su cuerpo se está recuperando lentamente. Blade se dirige a la cafetería, donde los estudiantes lo sorprenden, deseándole un feliz cumpleaños. Ernest le dice que este es el día en que fue adoptado, así que lo consideran su cumpleaños. Q le dice que ahora tiene 18 años, y Ernest le muestra su regalo, que es un curry tonkatsu especial, hecho con los ingredientes que recolectaron. Él no puede creer que hayan hecho todo esto por él, y cuando lo prueba comienza a llorar, agradeciéndoles a todos por ser sus amigos. Vemos a Clay aprendiendo la técnica de Blade, creando un vórtice de viento que golpea el objetivo, y está feliz de haber podido hacerlo. Sophie se une a ellos y él le da una explicación vaga sobre cómo lo hizo. Ella también es capaz de usar la técnica, rodeándose de un poderoso torbellino, mientras los chicos se preguntan qué está pasando. Blade les dice que así es como se supone que debe verse la habilidad, y Sophie lanza el viento hacia el objetivo, destrozándolo por completo. De repente intenta atacar a Blade, pero la verdadera Sophie aparece, bloqueando su ataque. Todos se reúnen a su alrededor, sorprendidos de ver que hay dos Sophies, así que la impostora se retira de inmediato. Regresa a un edificio abandonado donde nos enteramos de que su nombre es Onai y vemos que está trabajando con los otros clones del programa Héroe Artificial. Ella informa que la misión de reconocimiento fue un éxito y comparte los datos con todos, permitiéndoles a todos aprender la técnica de Blade. Intentan usarla destruyendo el edificio en el que están, pero revelan que este no es realmente su objetivo y que su verdadera misión es asesinar a Blade. Jessica prueba la invención de Lisa, lanzando fuego al objetivo, y todos quedan impresionados al ver esto, pero Blade piensa que no es nada especial, así que Liza se molesta, recordándole que ellos no son tan fuertes como él. En ese instante aparece una de las clones y Blade le pregunta qué quiere aprender. Ella, con una sonrisa pícara, le responde que quiere aprender a matarlo, y sin más preámbulos lo ataca, intercambiando golpes con una ferocidad impresionante. Sin embargo, él la repele, y ella, con un tono de queja, le dice que no está haciendo un buen trabajo como maestro, porque él sigue vivito y coleando. Blade le suelta que no tiene la menor intención de morir, pero ella, ni corta ni perezosa, empieza a coquetearle descaradamente. De repente, Sofía aparece como un rayo, amenazando a la chica, quien decide retirarse con un bufido. Nos enteramos de que esta es la cuarta vez que estas chicas atacan a Blade, así que lo discuten en la cafetería, rompiéndose la cabeza para entender por qué lo hacen. Ernest cree que están intentando asesinarlo, pero a él parece importarle un pepino, y Sophie, con una determinación férrea, le promete protegerlo a toda costa. En su escondite secreto, las chicas se reúnen ante su líder, quien les exige que demuestren que pueden superar al gran héroe, pues esa es la única razón de su existencia. Para eso fueron creadas. Sophie se acerca sigilosamente a Blade mientras duerme, y descubre que Yona lo está protegiendo. Yona le asegura a Sophie que no debe preocuparse en absoluto, pues ella permanecerá a su lado, vigilándolo. Así que Sophie sale al exterior, donde se topa de bruces con Oni. Le dice a Wan que las chicas deberían tirar la toalla, porque es imposible que maten a Blade, pero Wan le replica que tienen órdenes muy claras, y que superar al gran héroe es, ni más ni menos, el único propósito de sus vidas, su razón de ser. Sophie sabe que fueron modificadas después de que el proyecto del héroe fuera abandonado, y sospecha que esto debió tener un impacto considerable en sus cuerpos. Oni lo confirma con un tono sombrío, revelando que sus esperanzas de vida se han acortado drásticamente. Sophie intenta convencerla de que abandone la misión, pero ella, con una mirada gélida, le dice que su orden es absoluta e inquebrantable. Acto seguido, se lanza contra Sophie, quien bloquea su ataque con maestría, la empuja hacia atrás y la derriba sin contemplaciones. Sophie está a punto de darle el golpe de gracia, pero duda por un instante y permite que Annette se marche, no sin antes advertirle a Sophie que la estarán esperando. Luego, vemos a Blade con sus amigos en el mundo de realidad virtual, y él comenta con cierta sorpresa que Sophie se ve diminuta, pero la chica, con una sonrisa, le aclara que su nombre es Senku.
Esto les hace caer en la cuenta de que las chicas tienen nombres. ¡Qué despiste! Y Elisa, que es una erudita, sabe que Senku es una antigua palabra perdida que significa número 5. Sin pensarlo dos veces, procede a atacar a Blade, lo derriba sin piedad y continúa golpeándolo sin descanso mientras él está en el suelo. Él termina muriendo, vaya chasco, pero se despierta de nuevo en el mundo real, como si nada. Elisa le revela que Senku está feliz de haber podido derrotarlo, pensando que eso debería haber sido suficiente para convencerla de que Blade ya está, digamos, estirando la pata. Sin embargo, Senku se da cuenta de que la han engañado, menuda faena, así que lo persigue sin descanso. Otra chica se une a la cacería, con ganas de acabar con él. Blade los atrae a otro edificio, donde Ernest ha reunido a los magos, quienes disparan ráfagas contra las chicas. Una de ellas sigue avanzando a toda velocidad, pero Ernest la hace volar por los aires con una explosión. Pero Senku, ni corta ni perezosa, contraataca de inmediato pillando a Ernest con la guardia baja. Blade, viendo el percal, usa magia para repelerla, sorprendiendo a Ernest, que no sabía que él podía hacer eso. Pero las chicas se levantan de nuevo, combinando sus poderes para crear un agujero negro que, sin piedad, devora y destruye todo a su paso en la zona. Blade calcula que solo durará 10 segundos, pero para su sorpresa, aunque las chicas están ya exhaustas, el agujero negro sigue ahí, tan campante. Aya explica que no se disipará por sí solo y está a punto de engullir a algunos estudiantes, pero Blade, con una agilidad impresionante, los salva justo a tiempo. Sophie, sin dudarlo un instante, salta hacia el agujero y usa sus poderes para absorber su energía, haciendo que pierda fuerza rápidamente. Logra deshacerse de él, pero queda completamente exhausta, colapsando al instante. Blade la atrapa en el aire, diciéndole, con una sonrisa de orgullo, que hizo un trabajo magnífico. Esa misma tarde, Sophie recupera la conciencia y, con preocupación, pregunta si hubo alguna baja. Blade le asegura que solo unas pocas personas resultaron heridas, pero Claire, que es una maravilla, ya las ha curado a todas, así que no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Le pregunta a Sophie sobre las chicas y ella le revela que también formaron parte del proyecto del héroe, pero que sufrieron modificaciones aún más profundas. Le recuerda que ella fue rescatada por Gilgamesh, mientras que las otras chicas no tuvieron a nadie que las ayudara, por lo que su destino lamentablemente fue muy diferente. Blade, con su habitual optimismo, dice que quiere ser amigo de las chicas, sugiriendo que todas podrían inscribirse en la escuela, pero Sophie sabe que eso es una quimera porque su único propósito en la vida es derrotarlo a él. Además, revela que sufrieron modificaciones neuronales, por lo que no tienen más remedio que obedecer sus órdenes, es su destino. Vemos a Blade y sus amigos enfrentándose al rey, mientras nos enteramos de que Sophie se ha retirado de la academia. Ernest se pregunta con cierta indignación por qué Gilgamesh no la detuvo, pero él responde con calma, que no le corresponde a él tomar esa decisión. Blade cree que debe estar buscando a sus hermanas, y Ernest insiste, con vehemencia, en traerla de vuelta. Jessica sugiere que deberían empezar buscando los escondites de las chicas, pero Gilgamesh, con su sabiduría habitual, les dice que piensen bien por qué Sophie eligió ir sola. Él señala que la única forma de detener a las hermanas es, lamentablemente, matándolas. Así que Sophie, con toda seguridad, no quiere que ellos se manchen las manos. Ernest, con un nudo en la garganta, cree que debe haber otra manera, y el rey les aconseja que piensen muy bien antes de decidir qué hacer. Blade decide ir tras ella de todos modos, y Q y Ayana también quieren ayudar a Sophie, faltaría más. Mal también se apunta a la aventura. Mientras se preparan para partir, ven que el resto de sus amigos ya están listos para la acción, e incluso les echan en cara que llegan tarde. ¡Qué descaro! Vemos a Sophie en uno de los escondites, pero ya está completamente vacío. Ernest la alcanza jadeando. Sophie le pide que la deje ir sola, pero Ernest insiste, con firmeza, en que pueden ayudarla. Sophie procede a explicar el proyecto del gran héroe a sus amigos, detallando que ella y sus hermanas fueron creadas con el único propósito de superar al gran héroe. El programa supuestamente fue clausurado, pero alguien robó la investigación y las muestras, lo que llevó a la liberación de sus hermanas. Ernest no entiende por qué persiguen a Blade si deberían ir tras el gran héroe, pero Sophie cree que solo lo están usando para probar su poder, y Blade, ni corto ni perezoso, le sigue el juego. Sophie se siente culpable por ser la única de ellas que ha tenido una vida normal, así que quiere protegerlas a todas y arreglar las cosas, incluso si le cuesta la vida. Pero Ernest, de repente, le da un golpe amistoso, recordándole que puede confiar plenamente en sus amigos. Para eso están. Sophie cree que será muy difícil salvarlas, ya que están obligadas a obedecer sus órdenes, y las modificaciones en sus cuerpos significan que no les queda mucho tiempo de vida. Pero Blade, con una mirada llena de convicción, le dice que crea en él, y pide la ayuda de todos, sin excepción. Mientras tanto, vemos a las hermanas en otro escondite, y se les recuerda su objetivo principal, acabar con Blade. Encuentran una carta afuera, y resulta ser una invitación para desafiar a Blade. En la arena de la academia, Blade espera, con una calma sorprendente, a que las hermanas hagan su aparición. Ernest se pregunta si picarán el anzuelo, pero Sophie está segura de que sí, porque si dependiera de ella, aceptaría sin dudarlo. Las hermanas finalmente hacen acto de presencia y le dicen a Blade, con una mirada desafiante, que están a punto de acabar con él. Escuchamos a Elisa recordarle su plan, y nos enteramos de que debe luchar solo, porque las hermanas simplemente huirán si alguien más se une a la refriega. Las hermanas se abalanzan sobre él de inmediato, y Elisa le explica que su objetivo es agotar su energía para poder encontrar a la persona que les da las órdenes, y así hallar una forma de reprogramar a las chicas. Blade empieza a tener dificultades contra ellas, e incluso pierde su espada. ¡Qué desastre!
Ernest se preocupa muchísimo por él, pero Sophie, con una calma sorprendente, le dice Ernest que se tenga siente fe. fatal por no poder Blade, hacer nada, con un pero esfuerzo Jessica le recuerda titánico, que hay una logra forma en que detenerlas pueden a ayudar. todas con Blade una barrera recupera su y las espada, empuja pero hacia una de las atrás, hermanas ganando activa un su habilidad respiro de héroe, haciendo que todo se ponga patas arriba, y Blade es lanzado de un lado a otro sin control. Su técnica termina y Blade cae al suelo, pero la chica también se ha quedado sin energía. ¡Qué alivio! La siguiente hermana activa su poder, creando incontables clones de sí misma. Pero Jessica, de repente, le lanza a Blade el vial de la Vil que él carga en su espada, permitiéndole usar su poder, y así hace volar por los aires a todas las copias. La chica también se queda sin poder, y la siguiente hermana se lanza contra Blade, pero Leonard, con una puntería impecable, le lanza a Blade su poder, permitiéndole crear una barrera y bloquear el ataque de la chica. Sin embargo, la espada de Blade es destruida, un desastre, y Senka se abalanza sobre él sin piedad. Blade logra esquivar el ataque y le grita a Ernest que le dé su poder. Ella se pregunta con cierta incredulidad cómo podrá usarlo sin su espada, pero aún así le lanza su vial. Sin embargo, Sanku los interrumpe justo a tiempo, y el vial cae al suelo. ¡Qué mala suerte! Sophie, con una rapidez asombrosa, usa su poder para detener el tiempo, lo que le permite recuperar el vial y salvar a Blade de un apuro. Sankou se prepara para atacar con su poder de héroe, pero Blade, astutamente, toma prestado el poder de Sophie y logra contrarrestarlo, dejando a Sankou completamente exhausta. One es la única que queda en pie, y se prepara para darle el golpe de gracia a Blade, pero él todavía tiene el poder de Ernest, y logra igualar su ataque con una fuerza impresionante. El fuego se desata por todas partes, y todos los estudiantes entran en pánico, un caos total. Mientras el polvo se disipa, One sigue en pie, imponente, y el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Blade se pregunta qué estará esperando, pero ella, con una voz lúgubre, le dice que su tiempo se ha acabado, y su cuerpo empieza a deteriorarse visiblemente. Blade, con el ceño fruncido, se pregunta qué demonios está pasando, y One, con una tristeza profunda, revela que solo tenían 14 días de vida, y hoy era su último día. Blade le pide ayuda a Elisa, pero ella, con resignación, le dice que simplemente no hay tiempo suficiente. Blade piensa en encontrar a su creador para salvarlas, una idea desesperada. Elisa le revela que ya lo encontraron, pero para su sorpresa, parece que lleva muerto muchísimo tiempo, así que, en realidad, no había nadie dándoles órdenes a las hermanas. ¡Qué giro! Sophie le dice a Blade que reúna a todas sus hermanas y le asegura a Uni que todavía hay una oportunidad para que sobrevivan. No todo está perdido. Uni cree que no tiene sentido vivir, ya que han fracasado, pero Blade, con una chispa en los ojos, les dice que si viven podrán hacerse más fuertes y, quién sabe, quizás hasta intentar superarlo a él. A las chicas les encanta su idea, ¡qué bien! Y Sophie le dice a Uni que use su poder de héroe. Con la ayuda de Blade, todas sus almas y mentes logran ser transferidas al cuerpo de Sophie. ¡Un milagro! Al día siguiente vemos a Blade en la enfermería, y Sophie, con una sonrisa, viene a visitarlo. Nos enteramos de que todas las hermanas ahora comparten su cuerpo. Menuda convivencia. Y Oni le dice a Blade que se recupere pronto para que puedan intentar matarlo de nuevo. ¡Qué ganas! Sophie toma el control y Blade le pregunta con curiosidad cómo se las está arreglando. Ella lo compara con tener 5 niños dentro de ella, un auténtico jaleo, pero está feliz de haber logrado salvarlas. La semana siguiente vemos a Gilgamesh dirigiendo otra sesión de entrenamiento, mientras un monstruo gigante se enfrenta a los estudiantes. ¡Menuda clase! Muchos de ellos salen volando por los aires y Q se transforma en su forma de dragón para enfrentarlo, pero ni siquiera ella es rival. ¡Qué impotencia! El asistente de Gilgamesh comenta que hubo una confusión al entregar al monstruo, por lo que es el monstruo en bruto, mucho más fuerte de lo esperado, un error garrafal. Vemos a Ernest atacando con sus llamas, pero ni siquiera eso tiene el menor efecto. ¡Qué frustración! Sophie usa el poder de todas sus hermanas, empleando todas sus diferentes habilidades, pero apenas logra hacerle cosquillas al monstruo, es inútil. Mao y Ayana atacan al monstruo con todo lo que tienen, pero este ni se inmuta. ¡Qué barbaridad! La situación pinta fatal, pero Gilgamesh, con una sonrisa enigmática, simplemente se ríe. Dice que no hay de qué preocuparse, porque tienen al gran héroe, y el monstruo, de repente, es eliminado de un solo golpe. ¡Zas! Blade llega con su almuerzo, tan tranquilo, y se pregunta qué demonios están haciendo todos. Pero aquí es donde termina este video, qué pena. Recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.